Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Tengan la bondad, pónganse cómodo. A los hermanos también en las redes estamos saludando, deseándoles bendiciones del Señor. Y aquí estamos, hermanos, para continuar como siempre lo hacemos. Siempre hay una palabra de fe que aliente nuestro corazón, que nos enseñe la verdad. Amén. Amén o no. Uy, amén. Bendito Dios. Hay que darles, dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, estamos hablando del verdadero evangelio y tocamos el punto del evangelio de la cruz. Amén. Pablo, estamos en la primera carta de los Corintios. Santo el Señor. Déjeme, yo me ubico aquí un poquito. Bueno, en el capítulo 1, estamos andando en el capítulo 1, ya vimos el capítulo 1, ya les dimos un buen repasón a manera de introducción para saber qué es lo que vamos a hablar. Amén. Bueno, estuvimos hablando acerca de esto, que este mensaje, el mensaje de la cruz, es solo recibido por aquellos que Dios ha designado. Amén. Que vimos que es un privilegio poder ser creyente, poder ser cristiano, que nadie puede venir al Señor si el Padre no lo atrae, que la atracción que tiene el Evangelio, la atracción con lo que, o mejor, con lo que nos atrae Dios es con su amor, con lazo de amor, con lazo de misericordia lo atrae hacia mí, dice en el libro de Oseas. Y entonces estuvimos hablando que este mensaje se empezó a predicar y que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra versión, la Bober Cantera 1957, vimos en este versículo del capítulo 13 de Hechos, versículos 46 al 48, que dice: oyendo esto los gentiles, el versículo final 48, se alegraban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban destinados para esta vida eterna. Entonces dijimos que Dios no hace acepción de personas, que no, Dios no creó al hombre para que se fuera a condenación, ni para que fuera al cielo, ni para nada de eso. Y lo creyó para tener comunión con Él. Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Dios no lo creó para que tuviera plata, carro, beca y cosas de esas, no. En el jardín del Edén el hombre lo tenía todo. Es más, mi mujer tenía, porque tampoco me venga a seguir con el cuento que primero la mujer y después Dios, y que primero la familia, porque cuando Dios creó al hombre lo creó solo. Amén. Y entonces allí tenía comunión con Él, y en esa comunión el hombre le servía a Dios poniendo nombre a los animales, y después lo hemos estudiado. Y entonces Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, le hizo una ayuda idónea, y de ahí vino ya pues la pareja y toda esta cuestión. Pero inicialmente el hombre no tenía negocio, no tenía ninguna otra cosa más que hacer la obra de Dios, lo que Dios le mandaba, y tener comunión con Dios. La comunión se rompe por la desobediencia, por el pecado. Entonces viene el enemigo, se mete y destruye todo. Ahora Dios va a restaurar. Para la descendencia de Adán, que somos todos los seres vivientes, entonces Él dice: de tal manera amó Dios al mundo, toda su creación, la amó de tal forma. ¿Por qué la amó de esa forma? ¿Por qué no dice amó al hombre? No, amó la creación, o sea que Dios hizo esta creación para que el hombre la gobierne, la domine, la posea, la disfrute, y a través de ella pueda conocer el amor de Dios, porque el amor se hace manifiesto. El amor no es un sentimiento, el amor no es una pasión, el amor no es ningún concepto humano. El amor es un carácter. Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Amén. Entonces dijimos que dice la Biblia: nadie puede ir a mí si el Padre no lo atrae. ¿Con qué nos atrae el Padre? Con amor. ¿Y cómo hizo para atraernos hacia Él? Él nos amó, y su amor es eterno, y su amor lo llena todo. Pero nosotros estábamos en pecado, muertos en delitos y pecados.
Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros. Recuerden que por allá en Romanos 5:8 hay un verso o algo así. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces, el amor de Dios se muestra en la cruz del Calvario, en la cruz. Amén. Entonces, Dios establece el evangelio de la cruz. Vamos a mirar aquí un poquito, volver otra vez un poquitico atrás de lo que estamos aprendiendo ya para conectar. Vamos al versículo 17 del capítulo 1, ya hemos visto el resto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, en el evangelio, la primera opción, lo más destacado, lo más que Dios quiere resaltar, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es la que nos da la salvación, nos reconcilia con el Señor, nos da la adopción y nos hace herederos de Dios. Y vuelve y juega, vuelve y quedamos, esa es la restauración de todas las cosas, ¿no? Tanto de nuestra vida, luego viene lo demás de la tierra, y por eso, no nos metamos allá. Sigamos aquí. Y luego sigue, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí vimos una versión, no sé si la tenga yo por acá. ¿Qué versión sería que usé? Aquí está. A ver. Dice, el lenguaje de la cruz, porque el lenguaje de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, la palabra de la cruz, el lenguaje, la cruz, el sacrificio de Cristo, por favor, entiéndame o entendamos mejor lo que la Biblia está diciendo. No vamos a ponerle una cruz a esta iglesia. No le estoy mandando que usted se vaya a tatuar una cruz. No le estoy diciendo que usted se vaya a colgar una cruz del cuello. Está hablando de la cruz de Cristo. Es más, aclarémoslo de una vez. Dice, porque si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas y ya no conocemos al Cristo histórico, pero el Cristo glorificado hizo una obra aquí que determina nuestra eternidad, que determina la voluntad del Padre para con la humanidad. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Crea al hombre, lo bendice, le pone todo en sus manos, como dicen Hebreos, y luego le dice, crece, multiplícate y llena toda la tierra. Y entonces empieza Dios a tener comunión con el hombre, pero la comunión se rompe con el pecado. Ahora viene Cristo para reconciliarnos con el Señor, y esa reconciliación la hace según está establecido por Dios y según se establecía en la antigüedad, que a Dios se le acercaba por medio de un sacrificio de sangre, ofreciendo la sangre, porque en la sangre está la vida. Cuando se ofrece un sacrificio, le está ofreciendo la vida en el altar a Dios, ¿no? Lo hacían los babilonios, lo hacían los persas, lo hacían todos esos pueblos. Y lógicamente que cuando Cristo viene, yo le decía anoche que la cruz ya se utilizaba, no se inventó para crucificar al Señor. Entonces, lo que está haciendo Dios es mostrándole a todo el mundo, a toda la gente, que ellos mismos habían establecido esa norma, que ahora Dios va a usarla para que la gente entienda que es el sacrificio de Cristo, de una víctima inocente cargada con el pecado de todos los hombres, la que es el sacrificio acepto a Él. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Él es Dios. Él se despojarse es humillarse, vamos a ver todo eso. Y entonces viene y ofrece el sacrificio. Ese sacrificio le agrada tanto que entonces la gracia que Dios nos da es porque el sacrificio fue perfecto, le agradó a Dios. El Señor no titubeó, el Señor no se desanimó, el Señor no protestó, el Señor nada, como un cordero mudo fue llevado a la cruz. Y entonces ese sacrificio de dolor fragante, eso vamos a irlo viendo poco a poco. Amén. Aunque ustedes ya conocen bastante de eso, pero no importa. Hay algunos hermanos que no es malo repetir esto. Estamos viendo, ¿por qué quiero hacerlo? Porque estamos viendo un evangelio muy diluido.
muy facilista, han convertido la gracia en libertinaje, etc. Bueno, entonces el lenguaje de la cruz. El lenguaje de la cruz enseña al hombre la justicia de Dios. Anoche vimos esa parte en Romanos 11, mira la bondad y la severidad de Dios, la bondad para con nosotros, la severidad para con Israel que lo rechazó. Y dice, por lo tanto, mira la bondad y la severidad de Dios. Ellos fueron desgajados porque fueron desobedientes, pero tú eres injertado del olivo natural porque la defección de ellos. ¿Cierto que sí? Así que no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, entonces, la cruz destruye, escúcheme bien, ya vamos a entregar otro punto más. En la cruz se destruye la enemistad con Dios. A ver, ¿cómo la explico yo esto? Vamos a ir a Romanos capítulo 11, ten abierto ahí Corintios, aunque Romanos 11, 28, vamos a buscar. Está hablando de Israel y de la iglesia, ¿no? Haciendo ahí, revelando un secreto, Dios, o sea, también una revelación. Dice, versículo 19, a ver, vamos más adelante. Dice aquí, está hablando del pueblo de Israel, está hablando del versículo 25, la restauración de Israel, y dice cómo es la condición actual de Israel. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Israel en este momento está enemistado con Dios, no Israel, Dios con Israel. Amén. En cuanto al Evangelio, mire la importancia del Evangelio. En cuanto al Evangelio, ellos son enemigos de Dios por causa nuestra, porque ellos no lo aceptaron y nosotros sí lo aceptamos. Entonces, la gracia de Dios viene sobre nosotros y sobre ellos un espíritu de estupor, que es ojos con que no ven y oídos con que no oyen. Anoche hablamos de eso. ¿Amén o no? Y dice así. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, el llamamiento que le hizo Dios a través de Abraham permanece porque Dios no lo va a revocar. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ni a él le toma por sorpresa que usted o yo o el pueblo de Israel o un país o una nación se vuelva contra él después de haber caminado con él. A él no le coge de sorpresa eso, no tiene plan B. El plan de Dios es un solo plan, está plasmado en la Escritura, está profetizado en todo lo que va a suceder. Entonces, si un pastor, vemos el caso que hay, no para alegrarnos de eso, no para burlarnos, hermanos, sino para que aprendamos, le puso en Barranquilla, le puso que el Señor venía el 28 de... ¿qué fecha es hoy? Ayer, que el Señor venía ayer jueves, ¿no? Ayer 28, que llegaba el Señor, que era el arrebatamiento, la resurrección de los muertos. El hombre se puso a hacer cálculos, fue un error de él. Yo no creo que sea un hereje, yo creo que es un hombre que se equivocó en un punto, en una apreciación, eso no lo hace hereje, pero ya el mundo lo está volviendo herejía, eso no es una herejía, eso es un error, una equivocación, falta de pronto de conocimiento, de que él sabe que el día y la hora no lo sabe nadie, pero a veces nos podemos hacer planes y encontramos enseñanzas y nos vamos a oír maestros que no tenemos que oír y gente que no tenemos que escuchar, y entonces empiezan las conjeturas, empiezan a hablar de una cosa y de la otra, empiezan a hacer cuentas y que los días de no sé cuántos, que los años de 360 días, que el año de acá, que el año de allá, que las 70 semanas, que esto, que aquí y que allá, y entonces llegan a una conclusión doctrinal contraria. Amén. Pero que no demerita la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El hecho de que usted o yo percibamos mal una verdad espiritual no tira por el suelo
el sacrificio de Cristo. Esto tenemos que aprenderlo, porque es que los cristianos que somos nosotros tenemos muchos problemas, tenemos muchos complejos, tenemos una mente retorcida, falta de renovación, y algunos se van a molestar porque dice retorcida, sí, porque tenemos que tener una renovación del entendimiento, lo dice Pablo, para poder conocer lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Entonces hay un montón de gente encima de este hombre que lo único que hizo fue que convocó a la iglesia porque él quería que el Señor los encontrara en oración y ayuda. ¿Qué no va a querer? Si usted yo lo logro convencer de que esta noche llega el Señor, usted no se va para la casa, usted se queda aquí. Yo me quedo aquí. A orar, a clamar, me tiro de rodillas, me postro, hermano, que cuando el Señor me venga de mi encuentre postrado. Pero como el día y la hora nadie la sabe. Pero eso no demerita la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ni ninguna doctrina extraña, diversas extrañas. Nada de eso tira por el suelo el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto, es santo, satisfizo la demanda del Padre. La demanda del Padre era la vida del pecador. ¿Por qué le dijo a Adán, el día que comieres de esto? ¿Por qué Dios pide la sangre? Porque en la sangre está la vida. ¿Y por qué pide la vida del pecador? Porque Él dijo, el día que comas de este fruto te mueres. ¿Amén? No. Bueno, entonces ahora dice que el lenguaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos es poder de Dios. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ya vimos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice así. Ahora miremoslo aquí, vámonos por Corintios nomás, luego iremos a Romanos. Bueno, ahora aquí dice que entonces el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, hay dos clases de sabiduría. Una que es la sabiduría de los sabios. Ay, hermano, qué revelación tan tremenda. Está usted madurando, está muy inteligente hoy. La sabiduría de los sabios es la sabiduría del mundo. Amén. Cuando el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Dios. Entonces esa sabiduría no promueve el temor a Dios, no promueve la santidad ni glorifica a Dios. Esa es la sabiduría del mundo. Amén. Entonces Dios va a destruir esa sabiduría. ¿Cómo la destruye? Con la sabiduría de Dios. Amén. Anoche estuvimos hablando, entonces, ¿cómo es posible que era muy difícil predicar en este tiempo a una persona que había sido crucificada, que era el más vil delincuente y que había sido azotado, y la muerte misma decía, la ira y el juicio por el pecado, por el delito que había cometido, era tan violento? Yo, en la Biblia, yo catalogo la dimensión del pecado por la dimensión del castigo. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Amén. Que pecado es pecado. Pero hay unos pecados que son tremendos. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí tienen lo más. Amén o no. Ahora dice, entonces aquí Dios va a destruir esa. ¿Cómo la destruye? Con la sabiduría de Dios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿de qué está hablando? Ubiquémonos en el momento histórico, en el tiempo en que se escribe la carta a los Corintios. Está hablándole a los Corintios en este tiempo, y nosotros tenemos que remitirnos allá para saber qué fue lo que exactamente dijo el Señor, porque resulta que ahora hay que, para poder interpretar la Biblia, hay que tener el libro del doctor fulano, el libro del doctor sutano, el libro del pastor tal, el libro que fulano dijo tal cosa, que el otro dijo tal cosa, y tengo que recoger todo eso y recoger sus conceptos, sus notas y sus experiencias para poder entender la Biblia. No está hablando de eso. No está hablando de eso, y eso es lo que yo no comparto con muchos consiervos, y entonces hay diferencias. Amén.
Él dijo, que ¿se acuerda usted que Pablo en Atenas discutía con los epicúreos y con los estoicos? Dos corrientes doctrinales que decían que el espíritu no se contamina con el pecado de la carne, que el que pecas por fuera y por dentro no le pasa nada, y como ahora, así mismo como muchas doctrinas de ahora. Entonces ellos decían eso. Cuando Pablo se pone a predicar la palabra, la gente se acerca porque ellos quieren oír toda cosa nueva, todo lo nuevo. Recuerden el pasaje, que los atenienses no les gusta ni oír toda cosa buena, y se acercan y dicen, en una versión dice, vamos a ver qué es lo que quiere decir este palabrero, o sea, como el que se hace del parque a vender purgantes, a ver, 7 margarita y ya voy a sacar la margarita y toda esa cuestión. La gente se amontona a ver qué cosas que va a sacar, qué cosa nueva va a traer. Así era en esa época. Pero ¿por qué les gustaba escuchar cosas nuevas? Para refutarlas. Y si encontraban algo beneficioso, entonces lo acomodaban. Ya lo he explicado cómo funciona la filosofía. Lo acomodaban con sus propios conceptos, pensamientos, y lo establecían como normas de comportamiento. Hasta que aparecía una idea mejor, otro pensamiento mejor, y se hacían discusiones. Entonces habían varios grupos. Habían los grupos de unos y los grupos de los otros. Y entonces yo tenía que demostrar, para ganarlos de allá, tenía que demostrar que las cosas eran como yo las decía y presentar argumentos. Esa es la filosofía de esa época, igual a la de ahora. Amén. Entonces Dios va a destruir esa sabiduría. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cómo va a creer que una persona que fue crucificada como el delincuente más grande de la época resultó ser Dios? Y resultó que resucitó, y no solamente que resucitó, sino que se sentó en el trono de Dios, y ahora ese mismo va a venir a juzgar a cada uno por lo que haga. Y dice que no hay sino un solo Dios, y entonces los dioses nuestros, ¿qué? Y esta Afrodita, y este Júpiter, y este acá, y este allá. ¿Qué hacemos con toda la cantidad de dioses que tenemos? ¿Te recuerda el pasaje del capítulo 17? De esa predicación tan tremenda que Pablo le da a los atenienses, cuando le dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, necesita nada de los hombres, como si él no es agradado con las manos de los hombres, porque él no necesita del hombre, somos nosotros que necesitamos de él. Él es el que nos da todas las cosas a nosotros, mientras que ellos le daban a los dioses para que los dioses le dieran a ellos. Ahora Dios nos da a nosotros para que nosotros le demos a Él, al contrario. Esa es la sabiduría que no se entiende. Esa es la sabiduría que muchas veces los creyentes no comprenden, hermano. Amén. Aún para esta época. Entonces, ellos tenían muchos dioses. Entonces ellos le daban ofrendas a los dioses, para que los dioses les dieran dádivas a ellos. En el caso nuestro no, ellos daban ofrendas al Dios de la fertilidad, al Dios de la lluvia, al Dios de todo, para que obtener buenas cosechas. En cambio, Dios les daba lluvias tempranas y tardías para que ellos recogieran cosecha y le trajeran a Él ofrendas y diezmos y todo lo demás. Es al contrario. Entonces ese evangelio que dice, venga, traiga la plata, póngala aquí la torre aquí de peticiones, ponga aquí la cuestión, ese es un evangelio, digámoslo así, griego pues. Esa es la sabiduría del mundo. Entonces, si usted trae, Dios le da. No, que Dios no necesita, porque Él es el que nos da todas las cosas a nosotros. Así lo dice la Biblia, ¿o no? O tendremos que leer ese pasaje del capítulo 17. No, ya lo conocemos. Entonces, esa sabiduría se destruye ahí. Y va a desechar el entendimiento de los entendidos. Entonces usted entiende una cosa de una forma y dice, no, yo desecho ese pensamiento no es mío, yo no quise decir eso. Por ejemplo, que la mujer no vista ropa de hombre y el hombre no vista ropa de mujer, y entonces hacen un conflicto. Una cosa es la moral, otra cosa es el vestido. El vestido es amoral. Ahora, para ministrar se supone que tiene que ser testimonio y que inspire a los demás
a una vida piadosa. El atavío no debe ser el externo, sino el del interior. Y cuando el interior es cambiado, lo de afuera cambia. Si lo por fuera anda toda mostrona, quiere decir que por dentro no tiene nada, hombre. Entonces algunos tienen esta idea: tráigame una mujer con minifalda y póngame una con vestido largo aquí y que empiecen a orar, y esta de aquí es una buena cristiana que ora y habla en lenguas y todo, y esta ni siquiera sabe orar. ¿A cuál oye Dios? A ambas. ¿De cuál se agrada a Dios? Aquí tenemos que entonces va a desechar el entendimiento de los entendidos. Entonces él entiende que porque esta ora bonito y hace cosas, pero tiene minifalda y se le ve la punta del calzón, que Dios la oye a ella. Cuando Dios tiene normas morales. Amén. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero es que la ley es espiritual. La ley es para conocer qué es pecado y qué no es pecado. Sin ley no hay pecado. Entonces Dios sí tiene normas. ¿Qué? Porque yo no permito un pianista mechudo con arito aquí en la nariz, por aquí, y con una cantidad de cosas, entonces yo soy legalista. No, si la Biblia dice, purifíquese en los que llevan los instrumentos sagrados de Jehová. Si la Biblia dice, adoradores en espíritu y en verdad, entonces no puedo permitir ritmos sensuales. Sensuales es que activen los sentidos. Ni debo hacerle una alabanza para que usted esté contento. La alabanza no es para agradarle a usted, es para agradar a Dios. Entre todos vamos a agradar a Dios. Amén. Y así sucesivamente. Entonces él va a desechar el entendimiento de los entendidos. Y entonces los entendidos, los doctos, los que tienen títulos, los que tienen doctorado, los que tienen allí sus universidades teológicas y todo eso, que no han nacido de nuevo, que ni siquiera caminan con el Señor, quieren imponer a través de sus enseñanzas, de sus escritos, de sus libros, normas morales, y no pueden. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre, está hablando es del aspecto moral. ¿Por qué el hombre vestía ropa de mujer? No eran pantalones en esa época, eran túnicas tanto para el hombre como para la mujer, pero eran de diferentes colores y de diferente tamaño, talla, largo, como quiera decirle. Amén, de determinada longitud. Entonces el hombre se ponía una vestidura de mujer, pues entonces ya estaba diciendo, estaba como hoy en día, ya estaba renunciando a su masculinidad. ¿No ve que en la misma carta de los Corintios dice que ni los que se echan con varones ni los afeminados son dos tipos de personas? ¿Por qué lo dice en Corintios 6? En esta misma carta lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿En qué se apoya? ¿Cómo es que inspira Dios? Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. ¿Qué nos habla por el Hijo? Entonces se cumple la palabra que dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Eso. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo, ahora nos das una corrección y ustedes lo interpretaron mal. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Dios. Maestro, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? Entonces le dijo el Señor: en el principio no fue así. Ustedes no conocen los principios de Dios, porque Dios estableció esa ley. Además no fue Moisés, fue Dios, porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la ley la dio Dios. Ahí hay el primer error de interpretación para nosotros que nos puede confundir, y se confundieron ellos también. Voy a darle a este punto. Va a desechar el entendimiento de los entendidos. Entonces habían escuelas de interpretación. Entonces decían, no, porque es que Moisés dijo que por cualquier cosa. Es la dureza de corazón de ustedes la que opera cuando le dan carta de repudio a la mujer por cualquier cosa. No es por cualquier cosa. La palabra dice, y él les aclaró, que un salvo por fornicación, o sea, infidelidad, porque se rompió un pacto, porque el matrimonio es un pacto.
Cuando un hombre toma a una mujer, tiene relaciones sexuales con una mujer, entonces es un pacto, hermano, y explíqueme cómo un pacto, y luego no tenemos el nuevo pacto. Hermano, se lo explico con mucho gusto, pero tenemos que ir a mirar qué es lo que dijo Dios. Amén. Lo miramos para que usted entienda que es desechar el entendimiento de los entendidos. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 2. Ay, Señor, ayúdame, que ya empecé a hablar de esto. A veces me salgo del libreto, hermano. Yo no tengo la culpa. Malaquías está antes de Mateo. Capítulo 2. Mire. Escuche bien. A ver. Versículo 10. 2:10. Por favor, tenga mucho cuidado cuando hable de estas cosas. Tiene que tener un contexto en que apoyarse. 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado todos un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Cuál es el pacto de nuestros padres? El pacto con nuestros padres, el pueblo de Israel, es con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es el pacto con ellos? Le dio un pacto para confirmar una promesa que decía que iba a ser una nación para él. Amén. Yo haré de ti una nación, yo la haré, yo la voy a hacer, yo la haré, yo pongo mis condiciones, yo la voy a hacer. Y de ahí va a traer la simiente santa para bendecir toda la familia de la tierra. ¿Cierto que sí? Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué hizo Judá? Diga, profanó el santuario de Dios, porque se casó con la hija de un Dios, de padres de dioses extraños, o sea, con gente de otra nación, cuando él lo estableció en la ley. ¿Sí o no? Bueno, ahora miren. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Entonces, el que lo haga, sea sacerdote, sea que recoge leña, sea que, bueno, lo que sea, el que sea, no hay acepción de personas. Y dice, y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Empiezo a explicarlo. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. ¿Está hablando de la esposa? No está hablando de la esposa. Los eruditos entendidos dicen que está hablando de la esposa. Dicen, no, la mujer de tu juventud. Cuando tú eras joven, no tenías esposa. La mujer de tu juventud es la mujer de tu tribu, de tu pueblo, de tu iglesia, pongámosle así, de tu fe. Bueno, no le pongamos así porque ahora me dicen que no, que yo me caso con un inconverso, que yo lo convierto. De pronto lo convierte en sapo, con una brujería así, pero no lo va a convertir usted en nada. Porque nadie puede llegar al Padre, al Hijo, si el Padre no lo atrae. Acordemos de dos principios. Sigamos. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué van a cubrir el altar de lágrimas? Porque van a llegar al altar a llorar, a pedir misericordia. Yo no los voy a oír porque ustedes desecharon las mujeres del pueblo de Israel, las mujeres de su juventud, siendo ellas las compañeras de su pacto, las abominaron, las desecharon y se casaron con una mujer extraña, una inconversa, de un pueblo diferente. ¿Lo está entendiendo? Bueno, ahora mire lo que dice la Biblia.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Espérense. ¿Qué tiene que ver el vestido? Ayúdenme a predicar, ayúdenme a pensar, por favor. Al Señor le preguntan, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? No, yo. Y es la mujer de tu pacto. Yo hice un pacto con Abraham. Dijo, el pacto es que te voy a dar un hijo y voy a levantar una descendencia para Dios, porque es un pueblo que es una nación, una etnia, una raza diferente a todas las razas del mundo, pueblo diferente a todos, van a ser mi especial, eso es lo bueno, ya sabemos todas esas cosas, pero se lo recuerdo, para que puedan entender esto. Amén. Ahora, ustedes se han casado con mujeres de otros pueblos, quebrantando la ley. Ahora, como lo han quebrantado en una parte que yo no voy a pasar por alto, yo no los voy a oír, cuando vengan con sus lágrimas de cocodrilo aquí, porque han desechado a la compañera que es de otra tribu, que no le gustó esta, bueno, pues busque otra. Que hasta esa libertad le dio al pueblo de Israel. Búsquela pues. Y se casó con la mujer de su pacto, la compañera de su pacto, o sea, del pacto que hizo con Abraham. Vamos a ver. Dice así, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio del que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Un momentico, porque aquí el Señor me está relacionando el vestido con el espíritu. Lo de afuera con lo de adentro. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Entonces nosotros miramos allí cómo las costumbres paganas, a través de las mujeres paganas, hicieron que las mujeres judías, las mujeres del pueblo de Dios, se vistieran de esa forma. Por eso Isaías dice en el capítulo que la gente no entiende, hombre, porque es que los entendidos nos han hecho entender a nosotros que no estudiamos las escrituras, que no nos deleitamos en la palabra, cosas diferentes. Y entonces dice, yo voy a avergonzarlas y que a mujeres, leámoslo, hermano. A ver, un momentito, hermanos, yo tengo que hacer un pensamiento claro para poder seguir. El verdadero evangelio tiene que ver con toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redargudirnos, para corregirnos. Amén. Ay, Señor. Perdón, a ver. Vamos a mirar. ¿Dónde está? Señor. Aquí está. Juicio contra las hijas de Sión. Versículo 16. Capítulo 3 de Isaías. Él va a desechar el entendimiento de los entendidos. Miren con todo, y hay muchos pasajes bíblicos que podemos nombrar. Porque ahora resulta que sale el teólogo, sale el disputador de este siglo, sale el sabio de este siglo, diciéndonos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos y cómo se hace crecer una iglesia y cómo tienen que vestirse las mujeres y cómo es la moral de una iglesia y cómo es y que estamos en el siglo XXI y uno al año no hace daño. No, hermano, perdónenme. ¿Lo tienen?
Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Ojos desvergonzados. No tienen vergüenza de mirar como miran. ¿Cómo son ojos desvergonzados? Una mirada que no tiene temor de Dios, que no tiene vergüenza. ¿Y cómo hay mujeres y hombres, no? Hablemos de ser humano, ahí está hablando la mujer, pero hablamos de todos. ¿Cómo hay cristianos que no sienten vergüenza de lanzarles miradas a las mujeres que uno dice, pues Señor, este tipo que casi la desviste con la mirada? Y también mujeres, en este caso las mujeres. ¿Por qué? Porque eran mujeres extranjeras, eran mujeres que vinieron a unirse con los judíos. Ellos profanaron el pacto y entonces se metieron, se dieron de unión con pueblos lejanos, con pueblos de otros, de cananeos. Amén. Y dice, y cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. ¿Cómo caminaban? Diga, como repartiendo tratados. No, como repartiendo avisos. O sea, que tenían un andar supremamente sensual, ¿cierto que sí? ¿Por qué? ¿Ellas son así? ¿Aprendieron de los padres así? No, se fueron metiendo los pueblos vecinos, se fueron metiendo los pueblos en medio de los cuales habitaban ellos y ellos aprendieron sus costumbres. Es más, la Biblia habla del profeta Jeremías, costumbres traídas de Oriente. Amén. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová cubrirá sus vergüenzas. ¿Cuáles son las vergüenzas de una mujer? Diga, su desnudez. Va a descubrir su desnudez. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. O sea, ellas se ponían, el calzado estaba revestido de lujos y cosas. En ese momento, pues, se ve una pantalla y se nada, es muy difícil mostrarle a usted todas las cosas que le podían ellos al calzado. Y dice, no es malo usar calzados, zapatos, no estoy hablando de esto, estoy hablando de un entendimiento, estaba hablando de por qué es abominación a Dios el divorcio y por qué se dio el caso que le dice de Malaquías, de que se portaban deslealmente con la mujer de su padre. Ahora dice aquí, y aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, seguimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. ¿Por qué? ¿Van a ir a cautividad? ¿Por qué van a ir a cautividad? Porque desobedecieron a Dios. Amén. Y una de esas desobediencias es que aprendieron las costumbres de los pueblos paganos. Una de ellas, porque hay varias causas, como no dejar descansar la tierra, por ejemplo. Tu varones caerán en la espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Desamparada. O sea que las mujeres quedaron solas. ¿Por qué? Porque fueron, ahí dice, van a volver a cubrir el altar del Señor de lágrimas, de cubrirlo de alabanza, de adoración, va a tener lloriqueo y todas esas lamentaciones. Amén. Volvemos al texto de Corintios, ahí más o menos, rápidamente, aunque habrá quien tenga alguna versión diferente, ¿no? Estoy hablando que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, no podemos aplicar. Ahora, alguien puede venir y darse la cabeza del entendimiento del Antiguo Testamento y traerlo a la gracia. Dios lo va a desechar, porque eso no es el entendimiento con que Dios va a hacernos comprender las cosas. Escuche esta parte, se me va a acabar el tiempo. No alcanzo a explicarle, pero déjeme, yo me le adelanto un poquito.
Cuando dice desechar el entendimiento de los entendidos, era que en esa época también había maestros en Israel, así como habían en Atenas en el tiempo de Pablo, había maestros en Israel que guiaban al pueblo y le hacían entender mal las cosas. Por ejemplo, los fariseos para el tiempo del Señor. Le hacen la pregunta: ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer? Pero Moisés dijo, el Señor les explica: mire que ustedes lo han entendido mal, yo desecho ese entendimiento de ustedes y ese entendimiento que han trasladado a todo el pueblo con sus enseñanzas, porque ustedes dicen y no hacen, lo uno. Y lo otro, ustedes son pura apariencia. Porque al principio no fue así. Mas yo os digo que el que repudia a una mujer hace que ella adultere, porque ella necesita, porque en esa época la mujer era sostenida por el hombre, igual que ahora. Pues ahora las mujeres sostienen a los hombres, ¿no? Ese es el nuevo orden mundial. Pero en esa época no. Y entonces ellas tenían que tener un esposo por su sostenimiento, ellas no heredaban. ¿Amén o no? Entonces ahora el Señor le dice, pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. Por esto dejar el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Qué era dejar padre y madre? El hombre tenía que pagar una dote, dar un precio. Quiere mi hija, la dote es tanto. Entonces tenía que demostrar que él podía sostenerla y tenía que llevársela de la casa. Y cuando se la llevaba de la casa, formaban su hogar y no tenían, ahí él tenía que responder por ella y por toda la prole que Dios le diera. Ese es el entendimiento que Dios desecha. Que ellos, por ejemplo, el Señor dice en su palabra, mi hermano querido, el Señor dice en su palabra un montón de cosas, de estatutos. Tenemos que hablar de los estatutos, tenemos que hablar de los mandamientos, tenemos que hablar para que entienda que es el evangelio verdadero de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Entonces Dios desecha ese entendimiento. Cuando vino el Señor dijo, no, el fariseo, no saben ni dónde están parados. Es el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Y es más, si viene alguien que se casa con la que dejó el marido, sin justa causa por cualquier cosa, ella adultera con él, pero él también adultera con ella, porque no es posible que ella tenga una relación de pareja y que nomás peque ella, que está pecando el otro también. Eso lo dice la Biblia. El marido hace, es responsable porque la mujer está con otro marido, él es responsable de ese adulterio, él es la causa de ese adulterio. Y el otro pobre hombre que se enamoró de ella, que tuvo compasión, que de pronto se fue un sentimiento de ahí, de pesar, y aprendió a amarla y todo, y está viviendo con ella, está adulterando con ella por culpa del que la dejó. Ay, yo qué culpa tengo si ella no sé qué, no me gusta, esa no es la causa para divorcio. ¿Estamos entendiendo? Ese entendimiento lo desecha Dios. Entonces quíteme los programitas de radio, quíteme los programitas de televisión, quíteme los libritos de matrimonio feliz, quíteme los libritos del doctor Sucano, del doctor Perencejo y venga la Biblia. Porque Dios desecha ese entendimiento. Amén. Y le dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? A ver, ¿en qué quedan? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En la sabiduría del mundo hay dos corrientes dentro de la sabiduría del mundo. Que es una sabiduría partidista. Por ejemplo, a ver, ¿dónde están los que argumentaban que Trump seguía gobernando? Por esto. ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está todo ese andamiaje que hicieron para echarle flores y para decir que por encima de todo Trump iba a ganar?
muchos pastores que profetizaron, muchos gente de Dios que profetizó y que hizo actos proféticos. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde está la sabiduría de ellos? Ellos emplearon sabiduría del mundo. Ellos se dejaron llevar por las noticias, se dejaron llevar por las estadísticas, se dejaron a llevar por el conteo de opinión y de toda esa cuestión. Amén. Esa es la sabiduría del mundo. Y está la otra corriente, los otros sabios que decían, no gana, ¿cómo se llama? El otro nuevo. Baile. O gana baile. Pues entonces, ¿dónde está? Entonces, estos sacaban argumentos que porque este iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, este le va a abrir a los latinos, va a destruir el muro y va a, bueno, destruye el muro, le abre la puerta a 11 millones de personas que están esperando su nacionalidad, su visa, su cuestión para trabajar. Eso trae alivio a la relación con América Latina. Entonces ahora él viene y se llena, ahora eso colapsa. Un ejemplo, no mi deseo, no estoy profetizando, yo no soy profeta, no soy político, no soy periodista. Ejemplos coloco. Bueno, entonces ahí la sabiduría está dividida. Unos que era Trump, ahora sale con un chorro de babas y tira a ese país a la catombe. Suponiendo, ¿cuál fue la salva? ¿Los unos o los otros? Ninguno. ¿Por qué sabiduría del mundo? ¿En qué se basaron ellos? En la apariencia del uno, en la riqueza de Trump, o de Trump, en la oposición y la cuestión, pues, ¿cómo se llama eso? Populismo de Biden y toda esa cuestión, en la demagogia y todo eso, en las noticias, en los medios de comunicación que le ayudan, que combaten. ¿Dónde está la sabiduría? Dios desecha eso. Y cuando viene el poder de Dios, si ese país se convierte en el Señor, se restaura, no se convierte, no dije se arrepiente, dije se convierte. Amén. Dios levanta a un presidente cristiano como hubo desde el principio, asesorado por hombres de Dios, temerosos de Dios, y no hay nadie que pueda impedir que ese país crezca económicamente, socialmente, políticamente, espiritualmente. Nadie. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Dónde quedó la sabiduría de los hombres? Las estrategias. ¿Dónde quedaron las estrategias? ¿Dónde quedan las estrategias de crecimiento de una iglesia? Con un poco de gente endemoniada, que hay que tenerles aquí luces de colores, hay que tenerles cantidad de cosas para que permanezcan. Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces, la predicación de la palabra no tiene nada que ver con la intervención de la mente humana, de los conceptos humanos. La predicación de la palabra tiene que ver con un mensaje que viene de lo alto. Yo tengo ganas como el domingo de predicar la mujer virtuosa, porque esa es otra mala información. La Biblia no está para exaltar al hombre, la Biblia no está para hablar de la mujer, la Biblia no está para hablar del hombre, la Biblia está para hablar de Jesucristo, de su obra. Y toda la Biblia, aún el libro El Cantar de los Cantares, lo han puesto como un libro pornográfico, cuando es un libro inspirado para mostrar la relación de la iglesia con el Señor, para mostrar el arrebatamiento, para mostrar un montón de cosas que hay. Y la mujer virtuosa. La mujer virtuosa en la iglesia. Ahora, le quieren dar otra aplicación, entonces la alegorizan. Ahora, cuando uno habla de la que es la iglesia, entonces el alegórico es uno. Pero aquí en el capítulo 2, que tenemos que ver, será mañana con la ayuda de Dios, entonces dice que Dios da la revelación a los que le aman por el Espíritu. Amén, pero sigamos aquí en este texto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, porque no creyeron en él, ellos lo crucificaron. Y para los gentiles es una locura. Entonces el evangelio, la predicación del evangelio es sin señales,
y sin humanismo. ¿Qué piden los judíos? Señales. El Señor venía a predicar que haz una señal para que te creamos. Pues, ¿qué señales? ¿Qué señales? La única señal que le doy es la señal del profeta Jonás. Y entonces quedaron mirando para el cerco. ¿Por qué? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y lo entierran ¿cuándo? El viernes por la tarde, ¿no? Lo crucifican el viernes y lo resucitan el domingo. Son 3 días y 3 noches. Está más loco que una cabra. Entonces cuadran que mediodía, que la tarde, que la mañana. No cuadra. Un día son 24 horas. O sea, el Señor tenía que estar 72 horas en el vientre de la tierra. Y hay un montón de argumentos más, que ya los hemos hablado también. Entonces dice, ellos piden señales y los otros buscan sabiduría. Esto es sin señales y sin pensamientos y conceptos de hombres. Amén. El Evangelio es sin señales y sin humanismo. Mas para los llamados así judíos como griegos, que hemos recibido al Señor, que pertenecemos a la iglesia, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿voy a desechar yo a Cristo por atender la sabiduría de un maestro de este mundo? No. Que porque tiene fama, porque tiene un ministerio de muchos años, porque tiene no sé cuántos creyentes. No. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Todos seremos enseñados por Dios. Venimos estudiando esto hace rato. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu hoy en día? Si lo sacamos de las iglesias, ya Dios no sana, ya no habla en lengua, eso es del diablo, ya no hay visiones porque eso es emociones y ya no hay nada. Y si el Señor dijo que en los últimos tiempos iba a derramar sobre toda carne, los que no se han convertido todavía, porque para vosotros es la promesa y para los que vinieron después de ellos, los que crean, y para vuestros hijos. Imagínense dónde. Entonces, ¿cómo es la sabiduría del mundo? Entonces estamos aplicando la sabiduría del mundo al Evangelio y estamos como estamos por un Evangelio sin poder porque nos falta la sabiduría. Amén. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿quiénes son los insensatos? Lo insensato de Dios. Escogernos a nosotros. Ha debido escoger doctores de la ley, ha debido escoger gente doctorada, diplomada para que entendieran el Evangelio, pero no se escogió a nosotros. La gente se admiraba de los apóstoles, diciendo, ¿de dónde sacan estos tanta sabiduría si son del vulgo, hombre? Los conocemos, son pescadores. ¿De dónde sacan tanta sabiduría? Pero miren, pues mirad, hermano, vuestra vocación, vuestro llamado. El llamado a una vida espiritual. Vocación y llamado a una vida espiritual. Que no son muchos sabios según la carne, o según el mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Necio nosotros. Para necio nosotros. ¿Sí o no? Sentado con una botella de licor, con un parlante a todo volumen, dañándole los oídos, intoxicando su cuerpo, dañando su cerebro, dañando su hígado, su torrente sanguíneo. Brutos. Ni para qué hablar. Otros que como tren viejo echando humo hasta por los oídos. Miren, eso éramos nosotros. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahora tenemos ese chaúm, ahora tenemos ese que era borracho. Y entonces nos va a enseñar a nosotros. Eso iba a ser Dios. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia, para deshacer lo que es. Amén, lo que la gente se cree. Bueno, ese nos acabó el tiempo, hermano. Pero esto cuando uno se puede estudiar cómo es el Evangelio, encuentra mucha tela para cortar. Y vamos a seguir cortándole tela de estos 2 primeros capítulos. Y luego pasamos a Romanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias
Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Bendecimos a cada hermano, los que están aquí presentes, Señor, y los que están a través de las redes. Te pedimos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Anímales, Dios mío, a buscar, anímales a escudriñar, anímales, Dios mío, a perseverar y a saber, Señor, entender que tú estás a la puerta y que, Dios mío, Señor, necesitamos ponernos en paz contigo y acrecentar, Señor, la fe en nuestros corazones para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo te adoramos y bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias y proclamamos, Señor, tu grandeza, tu santidad, tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por la sabiduría, Dios mío, que tú colocas a través, Dios mío, Señor, de la enseñanza. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Y hasta mañana a las 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor. Aquí estaremos con la ayuda del Señor, si no ha venido y se nos presta la vida. Amén.